Pues nada, buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación y espero que pasemos un rato muy agradable. Haré un recorrido sobre los aspectos más relevantes de mi vida y obra para finalizar con un pequeño debate. No he venido solo a hablarles, también quiero interactuar con ustedes y que me pregunten cuanto deseen, pues como bien decía a todas horas, para desgracia de muchos soberbios filosóficos, la acción de preguntar supone la aparición de la consciencia. Bien, nací en 1904 en Vélez, Málaga. Mis padres Blas y Araceli eran maestros en la escuela graduada. En 1908 nos mudamos a Madrid, donde papá ejerce como profesor de gramática hasta su traslado a Segovia en 1909, donde toma posesión de la cátedra de gramática castellana en la escuela normal. Esta ciudad, Segovia, se convertiría en un mito para los caminantes despiertos. Con 6 años soñaba con ser centinela de la noche o caballero. En mi obra, España, sueño y verdad, escribo lo siguiente. Una esfera cristalina contiene la ciudad sin aprisionarla ni sustraerla a su destino humano. Un cristal que se siente formarse por la luz y la pureza del aire. Y cuando es de noche, aún oscura, se siente el cristal, como si a esa altura comenzara la región del universo en que la Tierra termina y el cristal comienza, frontera entre dos materias. Bien, todo viaje, como ya comentaré más adelante, ha de iniciarse en el alma. El mío comenzó y acabó en mi tierra, Málaga. Se irán dando cuenta, y de ello hablaremos más tarde, que una de las constantes de mi pensamiento es el uso metafórico de grandes símbolos tradicionales que conforman mi fórmula de la razón poética. Esto, de manera simple y sintética, quiere decir cómo las personas nos forjamos a partir de una metodología articulada en torno a esta. Somos mirados sin ver, abrumados ante una realidad que permanece oculta. Tenemos la capacidad de ver a nuestro alrededor, aunque no a nosotros mismos. Por tanto, las raíces de mi pensamiento filosófico brotan del impulso de armonizar metafísica y mística con el fin de proponer la razón poética como solución a la crisis existencial que sufriría durante los años 40. Bien, volvemos a 1913, comienzo el bachillerato y el amor se va fraguando en mi vida. Mi primo Miguel, junto con el que realizaría un intenso acercamiento a la literatura, pero 10 años más tarde mi padre pondría fin a este amor. Abandonó España y esta prohibición y pérdida me causó mucho dolor y una gran impotencia. Bien, 1921, inicio en Madrid mis estudios de filosofía. 3 años más tarde se instala mi familia. Asistía fascinada a las clases de Ortega, García Morente y Zubiri. Formo parte de la revista de Occidente y medio entre Ortega y autores más jóvenes. Desde la Federación Universitaria Española promuevo encuentros con intelectuales como Valle Inclán y Pérez de Ayala. Escribo en El Liberal de Madrid, también en la columna Mujeres, donde publico una serie de 12 artículos en los que defiendo un feminismo integrador. Comienzo a dar clases y sufro un desvanecimiento. Bien, esto es el segundo, porque cuando era pequeñita, con 3 años, sufrí un colapso y casi me dan por muerta. Estaba al cargo de mi abuelo materno, un viticultor arruinado, que no tenía otra cosa mejor que hacer que especular con las minas. Esta vez, por desgracia, me diagnostican tuberculosis. No me doy por vencida y comienzo a escribir mi primer libro, Horizontes del Liberalismo, propugnando una renovación cultural. Lo publicamos en 1931, retomo mis clases y comienzo, aunque no la termino, mi tesis, que se titulaba La salvación del individuo en Spinoza. Solo se conserva un artículo. Participo activamente en la política, pero renuncio a ser candidata a las Cortes para poder seguir estudiando y formando. En 1932 cometo un pequeño error político que se lo voy a contar, pero que queda aquí entre nosotros. Y es el siguiente, si lo encuentro. Bien. Firmo el manifiesto del Frente Español, al que intenta sumarse Primo de Rivera. Lo impido porque percibo enseguida el cariz fascista que este movimiento va adquiriendo. Pero no pude impedir que la Falange usara las siglas FE, así como los estatutos. Y esto sirvió para que en 1936 me denunciaran como fascista por haber participado en este frente. Bien, colaboro también en la creación de la hoja literaria y me acerco de manera muy próxima a la izquierda.
Todos los domingos por la tarde tenía la costumbre de tomar el té en casa y adivinen quién se apuntaba y era fiel a todas las citas, mi querido Miguel Hernández. En julio de 1936 me sumo, en cuya redacción participé, al manifiesto de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura. Llegados a este punto, espero que no les esté aburriendo, se darán cuenta de que mi participación destacada en la contienda del 36 y mi compromiso con el gobierno republicano me conducen irremediablemente al exilio. Parto a Chile, tras haberme casado con Alfonso Rodríguez, y en una parada en La Habana conozco al que se convertiría en mi grandísimo amigo, José Lezana Lima. Ya volvemos a España en el 38 y participo en el Congreso Internacional de Escritores, donde conozco a Octavio Paz y a Guillermo. 25 de enero del 39, día de la capitulación de Barcelona, parto a México, pero mi amigo José me invita a Cuba para más tarde volver a Puerto Rico y publico La destrucción de las formas, preludio de mi razón poética. Bien, esta pequeña visita creo que es más entretenida o más amena si voy intercalando episodios de mi vida con fragmentos que iba escribiendo durante esta época. Voy a leeros, aunque también quisiera que participara la gente, un fragmento que se titula ¿Por qué se escribe? Aquí defiendo la idea o lo que concibo como lo que es escribir. Escribir es defender la soledad en que se está. Es una acción que solo brota desde un aislamiento afectivo, pero desde un aislamiento comunicable, en que precisamente por la lejanía de toda cosa concreta se hace posible un descubrimiento de relaciones entre ellas. El escritor sale de su soledad a comunicar el secreto. Luego ya no es el secreto mismo conocido por él lo que colma, puesto que necesita comunicarlo. ¿Será esta comunicación? Si es ella, el acto de escribir es solo medio y lo escrito el instrumento forjado, pero caracteriza el instrumento el que se forja en vista de algo, y este algo es lo que presta su nobleza y esplendor. Bien, y ahora quisiera un voluntario para que leyera un fragmento del tiempo, que también tiene que ver con esta idea. Que ya, como ven ustedes, nos vamos adentrando en la idea orteguiana del perspectivismo. ¿Algún voluntario, por favor? Venga, yo. ¿Evitar el contacto visual? Yo. Eso es técnica del alumno. El tiempo, pues, constituye la posibilidad de vivir humanamente, de vivir, ya que el vivir no es lo mismo que la vida. La vida es dada, mas es un don que exige que quien la recibe, el vivirla, y al hombre de una especial manera. Vivir humanamente es una acción, y no un simple deslizarse en la vida y por ella. Es lo que, según Ortega y Gasset, distingue al hombre de los demás seres vivos que conocemos. El hombre ha de hacerse su propia vida, a diferencia de la planta y del animal, que la encuentran ya hecha y que solo tienen que deslizarse por ella, al modo de cómo el astro recorre su órbita. Dormido, dice. Es indudable. Gracias. Bueno, ahora como anécdota y para que no se aburran mucho, y ahora que se estilan todos esos programas insulsos de cotilleo, les diré que una escritora, de la cual no voy a decir su nombre, sacó a relucir mi relación con un capitán del ejército republicano al que los nacionales fusilan, y han editado mis cartas. Ese amor recuerda a mi primo cuando mi padre me lo prohíbe, se marcha, me causa tanta impotencia y dolor. Bien, pues con este capitán del ejército, el techo de mi cristal fue mi querida Segovia. Segovia fue el escenario de este amor, pero desapareció, lo ventilé muy pronto, la ciudad lo sepultó. Y todo fue porque en una carta le escribí lo siguiente, no sé qué les parecerá a ustedes. Le dije, dime querido, ¿qué es lo que hay en tu alma para que se te nuble la razón de ese modo? Lo di por perdido porque no entendía mi manera de ver las cosas, no entendía mi filosofía.
Y yo quería hacer muchísimo, quería ser caballero, quería estudiar filosofía, y ya hablaré más adelante de ello. Yo también quería ser una caja de música. Ya les hablaré de mi relación con la filosofía y con la música. La madre de este capitán, doña Fernanda, conservó la bruja de ella todas mis cartas, porque estaba segura, según ella y lo que cita esta escritora, de que a una madre les dado conservar tales sueños, la de una felicidad que no llegó a crecer, pero que pudo haberlo hecho. Bien, yo no estoy tan segura, pero eso reza ese libro. Bien, respecto a esto, filosofando, escribí un fragmento que titulé El hombre y lo divino. Y reza así: las ruinas son lo más viviente de la historia, pues solo vive históricamente lo que ha sobrevivido a su destrucción, lo que ha quedado en ruinas. Y así, las ruinas nos darían el punto de identidad entre el vivir personal, entre la personal historia y la historia. Bien, después de todo esto, me traslado a París, conozco a Picasso y vivimos de la generosidad de algunos amigos. Las cosas económicamente no estaban muy bien. Debido a la Segunda Guerra Mundial, no puedo reunirme con mi madre y mi hermana. Papá ya había muerto. Pero cuando lo consigo llego muy tarde, porque mi madre ya ha fallecido y mi hermana está al borde de la locura. Fíjese que tal es la tristeza que les provocábamos a los vecinos, que decían de nosotras que ellas dos hacían una sola alma entera. Bien, viviremos juntas en diversos lugares, Cuba, México, Roma. Estuve casi 50 años de exilio y en muchos pisos nos echaron porque teníamos demasiados libros y demasiados gatos. Bien, en Roma escribo a Jorge Guillén sobre el amor, mi primer amor. ¿Recuerdan a mi primo que me lo arrebató mi padre? Pues le escribí lo siguiente a mi querido Guillén. Cuando lo conocí era una niña y él un joven brillante. Lo admiraba y me llevó al mundo de la poesía y de la belleza. Mi padre me había llevado siempre por la filosofía. Yo he buscado la unidad, la fuente escondida de donde salen las dos, pero a ninguna he podido renunciar. ¿Algún voluntario para leer un fragmento de filosofía y poesía donde hablo de esto? Gracias. No se me mate usted. Y la poesía pura fue a establecer desde el lado opuesto del romanticismo, pero con más profundidad, con más derecho diríamos, el que la poesía lo es todo. Todo, entendamos, en relación con la metafísica. Todo en cuanto al conocimiento, todo en cuanto a la relación esencial del hombre. El poeta se basta con hacer poesía para existir. Es la forma más pura de realización de la esencia humana. Muchas gracias. Ahí quiero resumir que fui de las primeras filósofas en negarme a concebir por partes separadas filosofía y literatura, porque para mí siempre han estado ligadas. Bien, hablando de la esperanza era la fuerza irracional que me sostiene, dadas todas las circunstancias que he vivido, y la defiendo frente al nihilismo existencial. El exilio para mí fue concebido como una experiencia metafísica, y esto me empuja hacia la creación poética, a la vida en su más amplio sentido. Siempre me sentí más encadenada a las razones de amor como medio de conocimiento, en contraposición a la razón racionalista. En él, en el amor, empieza todo para mí. Volvemos a mi querido primo, mi gran amor, me introduce en la poesía, y mi querido padre a la filosofía. He sido una de las mujeres que gracias a un contexto propicio pude desarrollar mi creación. En los años 80 ya empiezan a llegar los reconocimientos oficiales. Quiero decir que instrumentalizo, recuerden que quería ser una caja de música, la literatura. Y las obras que comento, San Juan, Cervantes, Machado, Unamuno, Valente, lo convierto en textos que siempre son objeto de una reflexión personal, si no para mí no existirían, no tendrían validez alguna, subjetiva e ideológicamente, y que no tiene en cuenta que el lenguaje poético es una manera concreta y específica de establecer una comunicación entre el ser humano y el mundo.
Bien, voy a leeros un fragmento del libro del incrédulo. Y es este poema que compuse. Bajo la flor, la rama sobre la flor, la estrella bajo la estrella, el viento. Y más allá, ¿no recuerdas? Solo la nada, óyelo bien, mi alma, duérmete en la nada si pudiera prendurme. Ceniza de aquel fuego, oquedad, agua espesa y amarga, el llanto hecho sudor, la sangre que en su ida se lleva la palabra y la carga vacía de un corazón sin marcha. ¿De verdad es que no hay nada? Hay la nada y que no lo recuerdes, era tu gloria. Más allá del recuerdo, en el olvido, escucha en el soplo de tu aliento. Mira en tu pupila misma dentro, en ese fuego que te abrasa, luz y agua, mas no puedo. Ojos y oídos son ventanas, perdido por mí mismo, no puedo buscar nada, no llego hasta la nada. Bien, siguiendo con esta década de reconocimientos, me nombran hija adoptiva de Asturias y por primera vez se escucha en Madrid mi voz en una conferencia impartida por Valente, quien había traído una grabación mía desde Ginebra. Saben que en el 80 y hasta el 84, que regreso a España, me instalo allí bastante enferma. Valente, que lleva esta grabación mía desde Ginebra, son fragmentos de Claros del Bosque. Claros del Bosque fue una obra que escribí en un momento muy delicado y está dedicado a mi hermana Araceli. Y bueno, para leerles un poquito, la vida del hombre, por muy consciente que éste sea y por muy amante del conocer, no está empleada, la vida del hombre, y por muy consciente que éste sea y muy amante del conocer, no está empleada continuamente en la lógica. Perdón, el calor, el viaje y todo se traspapela. Bien, ¿cómo se puede explicar esto? El hombre es un organismo que se construye a partir de la ruina del anhelo, de la avidez, de la esperanza. Las emociones que nos unen a la vida y hacen que en esta perduremos, resistamos y busquemos la supervivencia. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos sobrevivir? Bien, pues nombrando sin reducir. ¿Y cómo podemos nombrar sin reducir? Gracias a la palabra poética. La filosofía no se bastaría sola, necesita de la literatura. El lenguaje más cercano a la revelación que a la conceptualización de las verdades sin someterlas a la congelación ideológica. Para mí el poeta, ama la verdad no excluyente, nombra lo que observa de manera abierta, no lo cierra. La inteligencia y el corazón, unidos, formarían un solo ser que late. Bien, en el 81 me conceden el Príncipe de Asturias y comienzan a aparecer en la prensa numerosas referencias. Cuando me preguntan que, bueno, tras tantos años exiliada, que qué pienso de cómo está España, les digo lo siguiente. Le digo, es terrible volver al cabo de tanto tiempo. Yo siento la llamada, yo quiero ir, pero lo que no quiero es tirarme por la ventana. Hay algo que todavía se resiste. Bien, me nombran hija de Vélez y tengo que ser intervenida de cataratas por un médico de Ginebra. Me tengo que quedar allí y el doctor me trató tan bien que cuando hablo de él digo que solo un doctor de la canción, referencia a la música otra vez, puede devolver la luz. Bueno, la Vuelta a España es un acontecimiento cumbre, energías renovadas, no salgo apenas, pero mis amigos vienen a casa. Y bueno, ya les he dicho que cuando me preguntan por España lo que les he contado. Mi casa era el Arca de Noé, me encantaban los gatos, llegué a tener 15 gatos en un solo piso. Yo estaba muy a gusto. Y allá por el año 81, no se asusten, los gatos son maravillosos. Pero 15... De uno en uno. 15... Y en el año 88 me conceden el Cervantes. Imagínense qué nervios y qué agente. ¿Y algún voluntario para leer un fragmento del discurso? Bien.
cuando Hola. lo encuentre. Y aquí hablamos del viaje al alba. Gracias. Don Quijote es una revelación humana, mas no demasiado todavía, que también en esto se encuentra, novela y protagonista en el lugar y momento del alba, de la permanente alba que aún no ha traspasado la novela de la humana libertad. El alba ante la cual el hombre a veces se fatiga de ir a la fuente. Y lo más revelador, quizá, de este libro revelador, sean esas puras y simples palabras que anuncian la hora de la salida de Don Quijote. Se destacan del resto del libro como si fueran palabras sagradas, cuando, al parecer, declaran algo que no tiene mayor importancia, la hora en que Don Quijote sale al camino. Mas ello es cosa esencial, como lo es también el que Don Quijote saliera al camino y que no se pusiera o se dispusiera. Estas palabras, como todas las que en un modo u otro sagradas manifiestan la unidad, son la unidad. La hacen y la actualizan, la crean, aunque, claro está, ellas solas no podrían crearla, pues de todo el Quijote se aparece con ellas, todo el Quijote está en ellas, y basta recordarlas para que todo el libro se presente entero. La unidad que reside en ellas es solo suya, se diría que se han individualizado. Actualizan el personaje y su acción, el libro todo, cifra de unidad de la multiplicidad de los diversos planos de la novela, de la realidad, de la realidad y del ser, de la vida y la historia en que el Quijote, quizá como en ningún otro libro, se despliega. Bien, gracias. Antes de llegar a la recta de este viaje, sí me gustaría leerles un fragmento de Claros del Bosque, la obra que está dedicada a mi hermana. Y dice lo siguiente: no me respondes, hermana, he venido ahora a buscarte. Ahora no tardarás ya mucho en salir de aquí, porque aquí no puedes quedarte, esto no es tu casa, es solo la tumba donde te han arropado viva, y viva no puedes seguir aquí, vendrás ya libre, mírame a esta vida en la que yo estoy. Y ahora sí, en una tierra nunca vista por nadie, fundaremos la ciudad de los hermanos, la ciudad nueva, donde no habrá ni hijos ni padres, y los hermanos vendrán a reunirse con nosotros. Nos olvidaremos allí de esta tierra donde siempre hay alguien que manda desde antes, sin saber. Allí acabaremos de nacer, nos dejarán nacer del todo. Yo siempre supe de esa tierra, no la soñé, estuve en ella, moraba en ella contigo, cuando se creía ese que yo estaba pensando. En ella no hay sacrificio, y el amor, hermana, no está cercado por la muerte. Allí el amor no hay que hacerlo, porque se vive en él, no hay más que amor. Nadie nace allí, es verdad, como aquí de este modo. Allí van los ya nacidos, los salvados de nacimiento y de la muerte, y ni siquiera hay un sol, la claridad es perenne, y las plantas están despiertas, no en su sueño como están aquí, se siente lo que se siente, y uno piensa sin darse cuenta, si ir de una cosa a otra, de un pensamiento a otro. Todo pasa dentro de un corazón sin tinieblas. Hay claridad porque ninguna luz deslumbra ni acuchilla como aquí, como ahí fuera. Bien, ya llegamos hasta el final, como les he dicho. Fallezco en 1991, me trasladan a Vélez, donde entre un naranjo y un limonero recojo mis restos. Mandé que hicieran una casita y que allí me enterraran. No se lo he dicho, pero uno de mis grandes deseos, solo lo sabía mi círculo más cercano, era ser profesora de piano. Pero mi padre me quitó esa idea de la cabeza por decirme que no tenía futuro y que una niña con tantas ideas como yo no podía dedicarme solo a la música. Si les he dicho que quería ser una cajita de música, es porque he creído que la palabra y la música, y entre palabra en silencio, la metafísica de la palabra, el por qué estamos aquí, por qué la usamos, la sitúa en un plano ontológico distinto. Es decir, nosotros concebimos nuestro ser como algo distinto, incesante y generador de sentido. Para acabar, vamos a leer Los sueños del tiempo, la concepción de ello, y digo lo siguiente: el sueño es la aparición estática de la vida, mas como la vida psíquica es en sí misma movimiento, suceso, el sueño es paradójicamente la inmovilidad de un movimiento, el absoluto de un movimiento.
lo cual viene a suceder en el otro polo de la vida humana, en la creación lograda y especialmente en el arte, que es más movimiento que ningún otro, la música. La música es el sueño organizado, el sueño que sin dejar de serlo ha pasado por el tiempo y ha aprendido del tiempo, ha aprovechado del tiempo. Y toda vida bien lograda es la que ha pasado por este tiempo y ha aprovechado de él para realizarse más bien sin dejar de ser en su raíz la vocación, el amor y por supuesto el conocimiento. Bien, hacia un saber sobre el alma, habla de todo esto en síntesis, ¿verdad? De la ontología, del ser y por qué estamos aquí. Bien, aquí lo he encontrado. Antes de la ocultación lo he titulado. Comencé a cantar entre dientes por obedecer a la oscuridad absoluta que no había hasta entonces conocido, la vieja canción del agua todavía no nacida, confundida con el gemido de la que nace, el gemido de la madre que da luz una y otra vez para acabar de nacer ella misma, entremezclando con el vagido de lo que nace, la vida parturiente. Me sentía acunada por este lloro que era también canto tan de lejos y en mí, porque nunca nada era mío del todo. ¿No tendría yo dueño tampoco? La música no tiene dueño, pues los que van a ella no la poseen nunca. Han sido por ella primero poseídos, después iniciados. Yo no sabía que una persona pudiera ser así, al modo de la música, que posee porque penetra mientras se desprende de su fuente, también en una herida. Se abre la música solo en algunos lugares inesperadamente, cuando, errante el alma sola, se siente desfallecer sin dueño. En esta soledad nadie aparece, nadie aparecía cuando me asenté en mi soledad última, el amado sin nombre siquiera. Alguien me había enamorado allá en la noche, en una noche sola, en única noche hasta el alba. Nunca más apareció, ya nadie más pudo encontrarme. Bien, pues con esto termino. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Gracias.